voy a enseñarles cómo poder pushear, ¿vale? Entonces, este es el servidor Latinware, es un servidor que yo desarrollé. Lo llevo haciendo desde el año 2022, creo, si no me equivoco, en enero. Lo he avanzado bastante. Bien, lo que tenemos que hacer primero es ir a una zona push, en cualquier parte que tengan, en su servidor o en cualquier lado, ¿vale? Y acá les voy a enseñar lo que son los tres tipos de push. Primero tenemos lo que es el push cercano, es el que todos conocemos. En todos los servidores de Tibia está, solamente existe con distinto delay dependiendo del server. Después tenemos otro que es el push a distancia, ¿vale? Y hay otro más que es el push cruzado, que este no lo tienen todos los servidores. Bueno, en cierta manera sí, pero bueno, ok. No todos los servidores lo tienen. Empecemos con el primer push. El push cercano. Es cuando, bueno, simplemente muevo el personaje y tiene un cierto delay. Estoy cerca de él, literalmente estoy pegado y lo muevo y sí tiene cierto delay. Como dije anteriormente, esto depende mucho del servidor, ¿vale? Hay servidores que esto lo tienen de forma instantánea, que no los voy a mencionar, pero los puedes mover así como si fuera un ítem, ¿ok? Es un maldito ítem. Vale. Ahora vamos con el número 2, que sería el push a distancia. El push a distancia es cuando estás a un cuadro. Literalmente este cuadrito me está separando al personaje del otro. Aquí es cuando el push va a ser instantáneo en cualquier dirección que yo pushee. Por ejemplo, si lo pusheo para abajo es instantáneo, ¿vale? Si lo pusheo para arriba es instantáneo. Para cualquier lado, estoy a un cuadro de distancia, ¿ok? Véelo, es instantáneo. Si lo hago así, no es instantáneo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el otro push? El cruzado. El push cruzado también funciona a un cuadro de distancia. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia del push cruzado es que en vez de empujar al personaje hacia afuera, se empuja hacia adentro. Digamos que yo estoy en esta parte del norte y al objetivo lo quiero empujar a esta puerta. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a soltar el mouse y mi personaje se va a quedar ahí. No va a pasar nada. El push cruzado consiste en que yo, antes de que se ejecute, avanzo. Eso es todo, push cruzado. Puedo hacerlo en esta dirección y hago lo mismo. Antes de que se ejecute, avanzo. Y así tengo que ir todo el rato, ¿vale? Bueno, este sería el push cruzado. Ahora iremos a practicar cada uno de los push. Cómo podemos practicar todos estos push. Empezaremos con el push número 1, que sería el cercano. Claro, vamos a practicar el push cercano, ¿cómo no? Bien, vamos al número 2, que sería el push a distancia. El push a distancia, en un contexto donde estemos aprendiendo, ok, recuerden que estamos hablando de personas que están aprendiendo, se puede comenzar haciendo lo que es cruz. Una cruz, esta cruz chiquitita, y solamente tienes que moverte. ¿Y cómo lo haces? Empujas y te vas al lado contrario, ok, ¿dónde está? Mira, él está a la derecha, yo me voy al lado contrario, a la izquierda. Y ahora lo pusheo a cualquier lado. Lo voy a pushear hacia abajo para seguir como una ruleta. Lo pusheo hacia abajo. Ahora él está abajo y yo tengo que ir hacia arriba. Lo pusheo a la izquierda y yo tengo que ir a la derecha. Lo pusheo hacia arriba y yo tengo que ir abajo. Lo pusheo a la derecha y voy a la izquierda. Y todo el rato así, ¿ok? Para la otra dirección también es la idea que lo practiquen. Lo pusheo hacia arriba y me voy para abajo, a la izquierda, derecha, abajo, arriba. Y así vas repitiendo y repitiendo. Ahora, ¿cómo se vería esto después, cuando ya lo tengas mejorado? Se vería algo así. Bien, esa es la idea. Después de ya manejar ese push, ¿cuál es el otro que puedes hacer? Pusheando, digamos, en diagonales, para tener un poquito más de precisión a dónde pushear. Por ejemplo, las diagonales sería, practica solamente esto, que te salga bien, ¿ok? Sin fallar. Que no puedas fallar. Tú solamente sigue, practica esto, sin fallar, sin fallar. Practica eso, solamente para que puedas tener la precisión de cómo pushearlo. Por ejemplo, en esta esquina, por si no lo había dicho antes, en estas esquinas que están acá, siempre tienes que avanzar un cuadro hacia el frente, ¿vale? Avanzas hacia abajo y vuelves a pushear. Eso está más asociado a lo que es la ruleta. Y la ruleta lo voy a explicar un poco más adelante.
O bueno, mejor lo explico ahora, ¿no? Voy a explicar la ruleta ahora. Bien. Ahora, otra forma más de practicar sería la ruleta. ¿En qué consiste la ruleta? Bueno, la ruleta es solamente mover el personaje en este cuadro, este cuadro, este cuadro y este cuadro. Y tú mientras pucheas tienes que avanzar un cuadro, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Partiendo, yo voy a estar aquí, en esta esquina, ¿ok? Voy a empujar al personaje abajo. Lo empujo y avanzo. ¿Ok? Hago lo mismo para el lado izquierdo. Lo empujo y avanzo. Otra vez. Lo empujo y avanzo. Tengo que hacer esto todo el rato, ¿ok? Ahora hay que responder las dudas. ¿Por qué estoy avanzando? Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si no avanzo? Ves que es medio descontrolado, no funciona, o sea, no te sirve, ¿vale? No sirve. ¿Por qué? Porque el personaje está intentando tomar esta posición, está como calculando la posición para poder realizar el push. Entonces por eso hay una cierta demora. Cuando tú lo haces instantáneo el movimiento, cuando tú te mueves, es literalmente eso desaparece, ¿ok? Por eso la idea es que tú avances y puches. Y practicas, y practicas, y practicas, y practicas así todo el rato. Y sigues, y sigues, y sigues hasta el fin. Recuerda puchear para ambos lados. Nunca solamente para uno, que sean para ambos lados. Practícalo para ambos. Pucheas y avanzas. Siempre así, ¿ok? Ahora vendrían lo que son los push con dash o con Mayobot. Si tú no tienes dash, créeme que no será posible que hagas estos push, ¿ok? O sea, puedes intentarlo, pero créeme que no va a salir de la misma forma, no va a salir con la misma fluidez, ¿vale? Esta es una forma en la cual yo siempre expliqué el cómo practicarla. Y es, digamos que estás en la puerta, tú tienes que avanzar, agarrar, retroceder y pushear. ¿Entendí? Y aquí avanzas 2 cuadros y pusheas. Después avanzas, agarras, retrocedes y pusheas. Avanzas 2 cuadros y pusheas. Y tienes que seguir así todo el rato. Avanzas, agarras, retrocedes y pusheas. Eso es lo que tienes que hacer a cada rato. Y para ambos lados, si puedes para el otro lado también. Que sería casi lo mismo, que sería avanzas, agarras, retrocedes, pusheas. Avanzas 2 cuadros y después pusheas de nuevo. Avanzas, agarras, retrocedes y pusheas. Y sigues así todo el rato. Ok, después ya tendrías que tenerlo más mecanizado. Te tendría que salir, digamos, más natural. Bueno, ya lo tendrías practicado, así que te saldría más fácil. Bien, vamos a practicar otro push. ¿Cuál otro push nos puede servir? Otro push que tiene que ver con el movimiento y la fluidez podría ser el avanzar y retroceder a cada momento. ¿Y cómo sería eso? Bueno, estás aquí en la puerta, pusheas para adelante, avanzas, retrocedes y pusheas, avanzas, retrocedes y pusheas, avanzas, retrocedes y pusheas. Recuerda ir agarrando en el proceso, ¿ok? Después se va a ver de esta manera. Ahora vamos con otra forma más de poder practicarlo. Esta forma también tiene que ver con el push cruzado, pero bueno, son van relacionadas, pero son de distintas. Ahora lo vas a ver. Ok. Consiste en que yo me coloque en esta posición, o me coloco en esta, o me coloco en esta, o aquí en esa posición. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es empujar al personaje para allá y moverme al lugar donde lo empujé. Por ejemplo, lo empujo, me pongo acá. Lo pusheo, me pongo aquí. Esta es su posición, recuerda. Lo pusheo y me coloco acá. Siempre a un cuadro de distancia para poder hacer el otro push. Y tienes que seguir así todo el rato, ¿vale? Y tienes que practicar así, pushear, pushear y seguir. Se vería de esta manera, ¿vale? Así es como quedaría. Normal, ¿vale? Ahora vamos con la otra, que sería el de push cruzado. La forma de practicar el push cruzado es la normal, ¿ok? Es la misma que enseñé recién, pero a la inversa. ¿Y cómo es eso? En vez de pushearlo hacia afuera, lo vamos a pushear hacia adentro. Haciendo lo mismo, así. Y ahora yo, por ejemplo, me voy a este cuadro que está acá. Pusheo así, voy así, pusheo así. ¿Entiendes? En la cruz. Te quedaría algo así.
En fin, solo es practicar eso. Y bueno, cuando ya tengas todo controlado, puedes ser libre. Practica como te guste, practica como quieras, ¿vale? No te queda otra manera. Y si quieres practicar el movimiento, estos lugares cerrados, por ejemplo acá, aquí, que son de un SQM, anda apretando rápido. Aprieta rápido las teclas, muévete rápido, aprieta, 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 muévete rápido. Simplemente eso. Sin quedarte pegado, ¿ok? Solo practica eso, sigue moviéndote y no pares. Y así ya después solamente te queda mezclar los push, practicar como quieras, tú sigue, dale, métele un ritmo, inventa lo que quieras y sé libre. Solamente es pushear después. Después cuando ya tengas todo practicado, es pushear y pushear y pushear. Bueno, y eso sería todo, espero que les haya gustado. Espero que les sirva este push, espero que les sirva el tutorial. A los nuevos, claro, porque esto es para los nuevos, no es para gente avanzada, ok. Si quieren alguna otra forma, por ejemplo, cómo poder craquear el Mayobot o hacer cosas así como igual, dejen su like. De todas maneras los voy a hacer, pero apoyen. Gracias.